Y ahora vamos a hablar de teatro con mayúscula. Vamos a recuperar a Cervantes y a sus novelas ejemplares. Es una buena oportunidad para ir al teatro en estas fiestas navideñas. Y Antonio Campos se atreve con ellos en La nave de terneras del matadero, bajo la producción de Carlos García Navarro. Bueno, pues Antonio está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Antonio, yo sé que llenas el escenario con Licenciado Vidriera, La Gitanilla, Rinconete y Cortadillo, interpretando a todos los personajes que salen en estas novelas, y te conviertes en un declamador que va de plaza en plaza hasta llegar a Madrid. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, pues la verdad que la experiencia es muy buena. Llevamos dedicándonos a esto como 12 años y la verdad que nos hemos especializado en interpretar clásicos con un solo intérprete, que en este caso soy yo. Aquí en Las Ejemplares de Cervantes, con estas tres novelas ejemplares, que son las más populares, pues la verdad que me siento muy a gusto y haciéndolas y interpretándolas por toda España, y al final teníamos que desembocar en Madrid, como no podía ser de otra manera. Bueno, pues me imagino que con todos los personajes te sientes muy cómodo, si no, no lo harías, evidentemente, pero no sé si con alguno te sientes más cómodo en especial o alguno te resulta más difícil. Hombre, La Gitanilla tiene un componente, además mi raza también, medio gitana, pues hace que me sienta muy identificado, ¿no?, con La Gitanilla, con la cosa que se decía, con cómo se trataba a esta etnia, y sobre todo por la anécdota que Cervantes escribió La Gitanilla precisamente porque una prima hermana suya tenía una parte de raza gitana por un desliz que María de Cervantes tuvo con un medio gitano que se llamaba Martín el Gitano. Y entonces todo esto pues me llevó a encarnar mejor esta historia, ¿no?, que es con la que terminamos, para terminar en alto la obra. Tú estás especializado en ser un actor, bueno, pues en solitario. ¿Cómo se prepara un actor para estar solo en el escenario? ¿Es más difícil? Yo creo que sí, ¿no? Hemos hecho de esta manera de hacer precisamente porque no nos quedaba otra, ¿no? Un poco a ver, sucedió... explícame eso. ¿Cómo que nos quedaba otra? ¿No hay más actores o qué? ¿Qué pasa? Sucedió el milagro. Muchas veces cuando estás en el límite tiene que suceder un milagro para poder seguir haciendo teatro. En este caso era la manera más fácil de seguir haciendo teatro, ¿no?, con un solo intérprete. Pero sí que es verdad que hay algo dentro que ayuda a interpretar de esta manera, ¿no?, encarnar todos los personajes. Me he ido enamorando poco a poco de esta forma de hacer, y a fuerza de tablas, de pueblos, de situaciones, pues te vas empapando de esta técnica, ¿no?, que viene un poco dada de Darío Fo, de Rafael Álvarez el Brujo. Eso te iba a decir, que dicen que tu estilo en el escenario es muy similar al Brujo. ¿Qué tienes tú de él? Pues yo creo que esa frescura, ¿no?, ese parecer que cada obra sea distinta, hacer cada obra que parezca que se la estás haciendo a un solo intérprete, aunque esté el teatro lleno, pero el público considere que se lo estás haciendo uno a uno, ¿no?, hacer de esa obra única cada vez que la llegas a representar, y hacer los clásicos también, pues eso, muy movibles, que con poca parafernalia, con poca técnica puedas llegar a todos los rincones. Eso te iba a decir también, está teniendo una buena acogida entre el público. Recordamos que estas novelas nacieron como una forma de denuncia de la sociedad del siglo de oro, pero también como una forma para entretener y para divertir. ¿Cómo ves tú al público? ¿Cómo acogen tu espectáculo? Estas son novelas del honestísimo entretenimiento, como dijo Cervantes, y las llamó ejemplares precisamente porque aquí no se hacían novelas. Las pocas novelas que venían eran las italianas, las noveles, las quemaban porque eran lascivas, como el de Camerón de Boccaccio, y entonces él dijo: voy a ponerle ejemplares precisamente para que me las puedan publicar. Las publicó después del Quijote, aunque estaban escritas muchísimo antes que el Quijote. De hecho, en el capítulo 47 del Quijote aparece ya el Rinconete y Cortadillo, ¿no? Entonces, pues las llevo de esa manera. Es para entretenernos, ¿no?, a través de la narrativa cervantina. Una narrativa cervantina que es universal, son contenidos universales. ¿Es más difícil innovar, por ejemplo, con contenidos diferentes? No, si te la llevas al siglo XXI, estas novelas, si te las vas llevando al siglo XXI, hay paralelismos, se renuevan conforme las estás contando. Según vaya la actualidad sí que puedes ir metiéndola, y la verdad que te sorprende, ¿no? Muchas veces te confunde el siglo de oro con el siglo XXI, y la verdad que eso pues da mucha frescura. Tenemos que hablar también del Cid, porque el 12, el 13 y el 14 del mes de diciembre también te vas a meter en la piel del Cid. ¿Cómo lo vas a hacer?
Bueno, del Cid, de Urraca, de Sancho, bueno, de una Alfonso versatilidad VI, tremenda, sí. ¿eh? Bueno, toda esta historia. Bueno, pues lo primero que hicimos fue empaparnos de todos los libros que había habido y por haber, ¿no? Desde Arturo Pérez Reverte a David Porrinas, la historia Rocediri, las mocedades del Cid, el cantar del Cid, y después hacer una desestructuración de toda esta información para que sea asequible, para que sea simpática, y también hacer una interpretación aquí sí más shakespeariana, más contenida, y llegar a lo épico, ¿no? A través al principio como del humor, pero al final tiene que ser el personaje épico porque era lo que también pedía la historia. Y además has ido incluso a Vivar y has hablado con los vecinos. ¿Y qué te han dicho los vecinos? Porque no creo yo que conozcan al Cid, desde luego. O sea, no sé qué te habrán contado. Conocí al tataranieto del Cid, ¿no? De alguna manera. Y si no se lo imaginaban, ¿no? ¿Tú te lo has creído todo? Me lo he leído todo y al final digo que si te lo has creído todo lo que te han contado. Porque también puede haber un poco de fantasía, ¿no? Tiene que haberla. Tiene que haberla, ¿no? Porque además al Cid se le han ido añadiendo capas y capas y la verdad es que ya no sabes quién fue verdaderamente el Cid. Digo, pues lo mejor que hay que hacer es ir a la fuente, ¿no? A Vivar, a ver qué es lo que te cuentan allí. Y aparte del Cid, ¿qué más proyectos tienes entre manos? Bueno, vamos a estrenar el día 5 de diciembre Ulises, partiendo de la Odisea, por supuesto, en Valdepeñas. Nos acogen este último montaje y yo creo que ya para el año que viene no vamos a producir nada porque son 6 las obras de teatro que llevo en la cabeza y yo creo que ya... ¿Sabes una cosa, Antonio? Me está dando muchísimas ganas de escucharte decir algo, un trocito de cualquiera de tus novelas ejemplares, con permiso de Cervantes. Si me dices un poquito una frasecita, a ver... Bueno, pues podríamos empezar, pues, por ejemplo, bueno, empieza de una manera muy simpática. Pues a ver. Porque dice que está claro que comer, comemos, pero leer lo que se dice leer, pues la verdad que no. Entonces, hasta que nos inserten un puerto USB en la nuca, aquí estoy yo para hacer una desestructuración de estas novelas ejemplares, como Ferrá Adrià hace con una tortilla de patatas. Totalmente, no es de Cervantes. Totalmente desestructurado. Yo no sé qué diría Cervantes. Bueno, muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros y mucho éxito con tus representaciones. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.